La pretensión de imponer aranceles del 25% de Estados Unidos hacia México y Canadá es en los hechos el rompimiento unilateral con el TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el cual nos fue igualmente impuesto a inicios de los 90 del siglo pasado. Es también el rompimiento de facto con el modelo neoliberal de las últimas 3 décadas y el regreso al capitalismo proteccionista y mercantilista de Estado. El pretexto, el combate al narcotráfico, la migración ilegal y el fentanil. La realidad, la búsqueda de recursos financieros a través de los decomisos al crimen organizado, de los impuestos arancelarios y sobre todo de la relocalización de la planta productiva. Y todo esto con la firme intención de salvar a los Estados Unidos de su inminente decadencia. Pero, ¿por qué afirmo lo anterior? Vayamos a la historia reciente y a los datos duros de la economía estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como primera potencia del mundo y líder del bloque capitalista. Desde entonces, la historia de este país se encuentra ligada a la historia de este sistema de producción, el capitalista. Así, durante la guerra y al culminarse esta, Norteamérica descubre que el verdadero enemigo a vencer no era el fascismo aglutinado en el llamado Eje del Mal, Berlín, Roma y Tóquio, sino el comunismo internacional, que durante las 2 guerras mundiales arrancó 2 grandes bloques regionales o territorios al sistema capitalista, 1917 la URSS y 1949 China, por lo que debía combatirlo y erradicarlo. Esta es la causa de fondo por lo cual Estados Unidos ayuda y reconstruye a sus antiguos enemigos, Alemania y Japón, a través del Plan Marshall y MacArthur consecutivamente. De esta manera unificó y le dio dirección al mundo capitalista en santa cruzada contra el mundo comunista liderado por la ex-URSS. A este conflicto entre 2 bloques se denominó Guerra Fría y su dinamismo y estabilidad estaba dada por la capacidad mutua de destrucción atómica de ambos bloques, así como por la carrera espacial y la industrialización. Aparentemente o temporalmente, esta guerra la ganó el mundo capitalista occidental. Con la caída de la URSS y los países comunistas del este de Europa a finales de los 80 e inicios de los años 90 del siglo pasado. Y digo aparente y temporalmente porque al día de hoy los países de corte socialista, China y Rusia, se encuentran más fuertes que durante la Guerra Fría y liderando al llamado Sur Global, que se aglutina en los denominados BRICS por las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los que han declarado la guerra en los hechos a la hegemonía estadounidense. ¿Cómo fue que regresamos de nuevo al mundo bipolar de posguerra, o mejor aún, al mundo multipolar? Pues mucho tuvo que ver con lo que pasó durante los 30 años de vigencia de la globalización neoliberal o mundo unipolar, como suele llamársele. Durante ese periodo, el mundo capitalista entró en una fase de estancamiento secular, estancamiento gestado en su fase dorada de crecimiento de posguerra, ya que en el capitalismo la competencia exacerbada produce concentración y centralización de la producción, desarrollo tecnológico y por tanto incremento de la composición orgánica del capital y caída de las tasas de ganancia, todo lo cual conduce después de una etapa prolongada de crecimiento al descenso de la inversión, al desempleo, al estancamiento y la crisis. Para hacer frente a tal situación, se hizo una reestructuración del mundo capitalista en donde se puso como centro al libre comercio y la financiarización de la economía. Es decir, se abrieron las fronteras para el libre flujo de mercancías y capitales y así recuperar la rentabilidad de esto. De esta forma, los países desarrollados o de primer mundo, que eran a la vez los países industriales, comenzaron a desplazar sus plantas productivas a todo el orbe, sobre todo a aquellas regiones que ofrecían mejores condiciones fiscales, mano de obra barata y de calidad y poca regulación ambiental, dejando atrás la clásica división internacional del trabajo, en donde los países desarrollados producían bienes procesados con alto valor agregado para el mercado mundial, mientras los subdesarrollados producían materias primas y agrícolas de bajo valor agregado, quedando estos supeditados y afectados por el deterioro de los términos de intercambio. Quienes mejor aprovecharon esta situación de relocalización industrial fueron los países del sudeste asiático, la India, Rusia y hasta cierto punto Brasil y México, pero principalmente y sobre todo China, quien a partir del libre mercado, pero combinado con planeación central y estratégica, se convirtió en la segunda potencia mundial y en el taller del mundo.
En este punto, cabe recordar que ser el taller del mundo es el preámbulo para ser la potencia hegemónica internacional. En el siglo XIX lo fue Inglaterra, en el siglo XX Estados Unidos y en lo que va del XXI lo es cada vez más el gigante asiático. A México, la relocalización industrial se le impuso de manera ventajosa, primero a través del grillete de la deuda externa y después condicionado por el Tratado de Libre Comercio, TLC, por lo cual no pudo aprovechar de manera óptima esta relocalización. Aún así, tuvo su reconversión industrial a través de las maquiladoras y la inversión extranjera directa, desarrollando la industria automovilística y en cierta forma la petroquímica, el cemento, la construcción y las telecomunicaciones. En este contexto de liberalización y relocalización, también los cárteles de la droga se internacionalizaron y nuestra región se especializó en la producción y procesamiento, siendo uno de los negocios más lucrativos debido a la proximidad del mayor mercado de consumo de estupefacientes, los Estados Unidos. Mientras esto pasaba en el orbe, el centro capitalista mundial, Estados Unidos, se especializaba en la comercialización y los servicios financieros, concentrando la innovación tecnológica y administrativa en estos sectores, desarrollando nuevos sistemas de consumo, de inversión y esquemas crediticios, convirtiendo a la gran potencia en una economía parasitaria y creando las condiciones para su desplome, lo cual comentaremos en la próxima colaboración. Hasta entonces.